Buenos días. En esta oportunidad vamos a hablar de un grupo de medicamentos que se llama AINES. Se abrevian así porque significa antiinflamatorios no esteroideos. Su nombre debe a que hay un grupo de fármacos antiinflamatorios que son de origen esteroides. Ustedes creo que ya han oído hablar de la prednisona, dexametasona, betametasona. Son este tipo de fármacos que derivan de esteroides. Estos no derivan de esteroides. Y de eso es lo que vamos a platicar un poco en esta oportunidad. En esta diapositiva lo que trato de representarles son las manifestaciones del dolor. Pueden observar ustedes aquí a la jovencita tocándose el abdomen bajo porque representa un dolor de vientre, un dolor menstrual. Sabemos que esta etapa hormonal es con dolor, y aquí vamos a ver que están involucradas de las sustancias que vamos a hablar ahora, que son las prostaglandinas. Luego tenemos dolores osteoarticulares que son tremendos también, dolores en los dientes, ahí está la muelita, dolores musculares, ahí aparece un luchador quejándose de dolor, y luego tenemos el muñeco que está ahí con un carrete de hilo con alfileres, que representa el dolor neuropático, es decir, un dolor con adormecimiento, con parestesias, con hormigueo y como que le estuvieran pinchando a uno la piel, pero en realidad es en el nervio donde está el daño y uno lo siente en el dermatoma, vea. Y luego a la derecha tenemos representado a un paciente tomando una serie de cantidad de medicamentos. Ahí aparecen anticoagulantes, aparecen AINES, corticosteroides, que son los otros antiinflamatorios, y va a tomarse el medicamento. Ahí aparece un calendario representando que ya tiene un cuadro crónico de varios meses, y luego atrás aparece un historial de úlcera péptica. Esto está relacionado también con estos medicamentos, principalmente de los AINES, porque el abuso o el uso indiscriminado de él puede llevar a un daño a nivel gástrico principalmente, o si el paciente ya padece de una gastritis y tiene una lesión, estos medicamentos también pueden empeorar ese cuadro. Por eso hay que tener cuidado, y de eso vamos a hablar esta mañana. Entonces los AINES, como decíamos, son antiinflamatorios de origen no esteroides. Se utilizan para el tratamiento de un dolor leve a moderado. O sea, sirven para la inflamación, es decir, para desinflamar, son antiinflamatorios, para bajar la fiebre, y además disminuyen la coagulabilidad de la sangre. Este es un efecto antiagregante plaquetario que lo cumple uno de estos fármacos principalmente, usado terapéuticamente, pero todos los que intervienen con una enzima que ya vamos a hablar tienen este efecto. Entonces disminuyen la función de las plaquetas y juegan un papel fundamental en la coagulación de la sangre. Para poder hablar de estos medicamentos, los AINES, tenemos que conocer las enzimas que son las responsables de producir estas sustancias que son eicosanoides, que derivan de un ácido que se llama ácido araquidónico. El producto del ácido araquidónico sobre estas enzimas, que se llaman ciclooxigenasa, son las prostaglandinas. Por esta vía ciclooxigenasa son prostaglandinas, y estas prostaglandinas nos vamos a dar cuenta de que hay prostaglandinas citoprotectoras que se encuentran en nuestros tejidos, es decir, cumplen funciones fisiológicas para mantener la homeostasis, funciones muy vitales. Y también vamos a ver que por el lado de la ciclooxigenasa 2, que es otra isoforma de la ciclooxigenasa, se van a producir prostaglandinas, digamos, proinflamatorias o patológicas, que son las responsables de esa inflamación, de ese dolor, y que nuestro plan estratégico terapéutico, nuestra diana, va enfocado a la COX-2 principalmente, es decir,
a bloquear la formación de estas sustancias que intervienen o son las que producen el dolor y la inflamación. Entonces, de esta ciclooxigenasa hay varias isoformas. Está la COX-1, está la COX-2 y está una COX-3. Pero principalmente vamos a hablar, la COX-1 se le llama constitutiva porque existe en todo nuestro cuerpo, en todos nuestros tejidos. Entonces es parte de nosotros. Y la COX-2 es una ciclooxigenasa inducible, es decir, se activa cuando hay un proceso patológico y por eso nos produce las prostaglandinas que nos van a dar problemas. Alguna literatura habla de alguna fisiología también y farmacología que también hay una COX-2 constitutiva a nivel cerebral y a nivel renal que en ciertos momentos juega un papel también importante, pero para efectos generales vamos a conocer que la COX-2 es la inducible, es la que se produce por cuestiones patológicas, y la COX-1 es la normal o la constitutiva, que nos va a dar como productos prostaglandinas citoprotectoras para nuestro organismo. Entonces, para que se produzcan estas sustancias, necesitamos de un sustrato que se llama ácido araquidónico. Es un ácido de 20 carbonos, el cual forma parte de nuestras bicapas lipídicas, de nuestras membranas biológicas, y forma parte ya de esa estructura de los fosfolípidos de membrana. O sea, el ácido es un fosfolípido formado por 20 carbonos, el cual tiene que separarse de la membrana para introducirse en estas enzimas ciclooxigenasas, de las isoformas que hay. Para que esto suceda, se necesitan una serie de estímulos, pueden ser hormonales, inmunológicos, químicos, térmicos, traumas, los que van a hacer que se active una enzima que se llama fosfolipasa A2, que aquí está señalada. Esta fosfolipasa A2 extrae el ácido araquidónico, que está abreviado con AA mayúscula, se le unen moléculas de oxígeno para poderlo introducir al sitio activo de la ciclooxigenasa. En este caso, esta que está pegada a la membrana lipídica es la fosfolipasa, es la ciclooxigenasa 1. Y esta enzima tiene otra enzima a la par, que es una peroxidasa unida con un grupo hemo. Entonces es un dímero porque son dos. Entonces, para que pueda ejercer su función, podemos ver nosotros que en el interior de esta ciclooxigenasa aparece un óvalo rosado en este esquema, donde en las orillas aparecen en puntitos verdes una serie de aminoácidos. Aminoácidos donde se va a ir a anclar el ácido araquidónico, que es la estructura molecular que ustedes ven ahí química, a su sitio activo. Al hacer ese anclaje exacto sobre estos aminoácidos, se va a venir la síntesis de las prostaglandinas, y principalmente se originan prostaglandinas inestables como la H2 que aparece acá, la cual al ir a los tejidos específicos o a sus receptores se forman prostaglandinas estables, que son de las que vamos a hablar nosotros más adelante. Aquí en este esquema también podemos aprovechar que tenemos la otra isoforma, que es la ciclooxigenasa 2. Si ustedes observan, morfológicamente tienen diferencias, aunque son mínimas, pero son importantes y vitales para nuestro abordaje farmacológico. Observemos la ciclooxigenasa 2, su entrada hacia el sitio activo es mucho más ancho. Ahí dice una flecha, dice apertura mayor. Y luego también ya el óvalo rosado, si se fijan, es más ancho y es más largo comparado al de la COX-1, porque tiene un bolsillo lateral hidrófilo en ese canal hidrófilo, y siempre tiene los aminoácidos a la orilla. Siempre tiene la arginina 120, tiene la valina, la serina, tirosina, y ustedes van a ver acá de que con ese bolsillo lateral hace que el sitio activo sea mucho más ancho.
el ácido araquidónico puede acoplarse a este sitio activo, la COX-2, que es inducible, y dar como productos prostaglandinas proinflamatorias. ¿Por qué es interesante conocer la morfología? Porque los AINES, que son los fármacos que vamos a utilizar para ocupar ese sitio activo que ocupa el ácido araquidónico y evitar que él se una ahí, o sea, bloquear el sitio, tiene que encajar exactamente en esos aminoácidos para hacer el bloqueo. Lo que sucede en la COX-2, que los medicamentos que van dirigidos al abordaje de evitar la formación de estas prostaglandinas, generalmente los AINES en su mayoría son no selectivos. O sea, hay una clasificación: los AINES no selectivos y AINES selectivos. Los no selectivos actúan sobre la COX-2, que es lo que queremos evitar, la formación de prostaglandinas proinflamatorias, pero lastimosamente en algunos casos terapéuticos, pero en otros es importante, también afectan la COX-1. Entonces el anclaje que hacen sobre COX-1 es perfecto, pero el anclaje que hacen también en COX-2 tiende que adaptarse al medicamento porque es no selectivo, entonces puede bloquear las dos enzimas. He aquí la diferencia en que quito el dolor, quito la inflamación, pero en muchos casos, al tocar la COX-1, también estoy evitando la formación de estas prostaglandinas fisiológicas, y eso puede tener consecuencias cuando abuso del medicamento. Si lo uso terapéuticamente en un tiempo prudente, es no es significativo el efecto de bloquear COX-1, más sí el efecto de la COX-2. Pero hay fármacos que son selectivos COX-2 y no tocan la COX-1, que digamos sería lo ideal que yo quiero para estas prostaglandinas proinflamatorias, pero el problema es que debo tener mucho cuidado, porque no se lo puedo dar a los pacientes, sino que debo de tener un historial de que mi paciente no tiene problemas cardiovasculares, porque si no lo puedo meter en problemas. Eso lo vamos a hablar más adelante. Entonces, partiendo de estas ciclooxigenasas, tenemos un estímulo fisiológico, actúa sobre la constitutiva, que es COX-1, y produce funciones fisiológicas: tromboxanos A2, que están en la plaqueta; prostaciclina, que está en el endotelio, en el sistema vascular, en las arterias, en las venas, en algunos órganos; y prostaglandina E2, que también está en órganos y forma parte del moco protector del estómago. A través de la ciclooxigenasa 2 va a ser un estímulo inflamatorio, intervienen macrófagos y otras células, se producen proteasas, prostaglandinas proinflamatorias y otros mediadores inflamatorios que se pueden producir aquí, incluso leucotrienos, y esto va a ser un efecto inflamación producida por la COX-2. Los AINES pues lo que van a hacer es bloquear ambas enzimas para evitar la formación de estas prostaglandinas. Cuando digo AINES aquí me estoy refiriendo a los no selectivos, que es su mayoría: aspirina, diclofenac, ibuprofeno, ketorolaco, indometacina. Pero vamos a ver que hay un grupo que es dirigido solo a COX-2, que no toca a la COX-1. Entonces, para hablar de estos medicamentos, vamos a partir y tenemos que hablar particularmente del ácido acetil salicílico. Esa es la aspirina. La acción de este medicamento es periférico y de mediana intensidad, muy eficaces en dolores poco intensos, somáticos, no viscerales. Aquí es importante porque los AINES, partiendo de la aspirina, no son muy eficaces en dolores viscerales. Pueden atenuar, disminuir, pero no aliviar del todo el dolor. Ahí se ocupan otros medicamentos dirigidos a ese tipo de músculo liso de vísceras huecas. Una característica también importante es que no producen dependencia física
ni son adictivos, no hay habituación. La acción antiinflamatoria es inespecífica y sintomática, y su mecanismo general de acción está relacionado con la inhibición de la síntesis de eicosanoides, porque parte del ácido araquidónico. Bane y Coles y colaboradores en el 71, este científico y sus colaboradores determinaron que la aspirina y el otro AINE, indometacina, inhibían la producción de prostaglandinas, y ellos determinaron que ese era el principal mecanismo por el cual estos medicamentos pueden bajar la fiebre y pueden bloquear el proceso inflamatorio, desinflamar. Entonces, inhibir con mayor o menor potencia las isoformas de la ciclooxigenasa es el éxito para poder tener estos efectos farmacológicos, como son antipiréticos o antitérmicos, antiinflamatorios, analgésicos, y en este caso la aspirina muy particular, antiagregante plaquetario, que es la única que ejerce este efecto, que lo ocupamos clínicamente para evitar trombosis o infartos. Como les decía, los efectos farmacológicos y reacciones adversas también tenemos que verlas. Por ejemplo, les decía, la aspirina pues y tiene efecto antipirético, efecto analgésico, antiinflamatorio, uricosúrico también. El efecto que tienen estos medicamentos en la mucosa gastrointestinal se llama gastropatía por AINES. ¿Qué quiere decir? Que el usar estos medicamentos va a aumentar el proceso de acidez, de pirosis, puede provocar incluso úlceras pépticas, hasta hemorragias, si yo no controlo el uso de estos medicamentos, o si el paciente ya padece de gastritis y está en control con medicamentos, o no está en control, pero ya se le diagnosticó que padece de gastritis. Debo tener cuidado porque, como les decía, las prostaglandinas citoprotectoras, la I2 y la E2, son parte de la estructura molecular del moco protector del estómago. Nosotros recordamos que el estómago produce ácido clorhídrico a través de sus células principales y parietales. Pero al producir este moco para el proceso de la digestión, también la célula debe de protegerse a que este ácido no la queme a ella, no la irrite. La manera de hacerlo es a través del moco protector, pero el moco en su estructura está hecho de prostaglandinas. Entonces, si nosotros estamos dando una prostaglandina para el dolor de cabeza, para un dolor muscular, vía oral, se deshace en el estómago, y ya que ahí el moco está hecho, empieza ahí a trabajar también, porque hay receptores para inhibir la síntesis de las prostaglandinas del moco protector. O sea que estoy dañando esa capa protectora de la acidez. Entonces, si el paciente no padece de gastritis y hay un abuso o un uso indiscriminado de estos medicamentos, yo le voy a provocar un daño en el estómago. Por eso es que el principal efecto adverso de ellos es la gastropatía por AINES. Luego también ellos tienen un efecto antiagregante plaquetario. O sea, es decir, ellos evitan la formación del tromboxano A2 en las plaquetas, prolongando el tiempo de hemorragia. Este efecto generalmente lo hacen ellos, pero del que los médicos clínicamente hacemos uso en terapéuticas es exclusivamente de la aspirina. La aspirina, o la aspirina en concentraciones bajas, que es la cardioaspirina o la aspirinita para niños, es la que ocupamos con fines preventivos o profilácticos, darla en algunos pacientes que lo ameriten, que tenga criterios, para evitar que un trombo vaya a tapar un vaso sanguíneo y vaya de una isquemia o de un infarto. Ahí ocupamos este beneficio de que los AINES también bloqueen COX-1, que es constitutiva, pero podemos prevenir estos problemas y salvarle la vida a un paciente. También se ha descubierto que tienen efectos sobre la gestación, prolongan la gestación. La prostaglandina E y la F son potentes uterotrópicos. Ahora,
tienen efectos también sobre la función renal, ya que la disminución de prostaglandinas al dar los AINES disminuye estas prostaglandinas, principalmente la prostaciclina, que es vasodilatadora, y esto produce una reducción del flujo renal sanguíneo y de la tasa de filtración glomerular, estimulando la retención de sodio y agua. Se van a dar edemas, hay líquido en tercer espacio, en personas sensibles a nefropatía por AINES. Si el paciente ya tiene AINES, ya tiene nefropatía, hay que utilizar con cuidado estos medicamentos. Como les digo, no debemos de abusar. En un paciente que no tiene mayor problema ni hepático ni renal, los podemos usar perfectamente hasta por 15 días, usados a dosis terapéuticas. Pero si ya tiene un problema, lo tenemos que usar con mucho cuidado o evitar de usarlos. De ahí otra reacción, la hipersensibilidad y algunos otros efectos que puedan presentar. Lo que les decía, aquí está representado el estómago, y aquí están los mecanismos involucrados para que se produzca esta gastropatía, lo que les explicaba del moco protector. Entonces el uso de AINES puede dar una lesión epitelial y una lesión microvascular, que eso obviamente lo vamos viendo con el tiempo. Dentro de la lesión epitelial hay efectos directos. Aumenta la retrodifusión de iones hidrógenos, disminuye el metabolismo oxidativo, hay efectos mediados o productos de la inhibición de la ciclooxigenasa. Por ejemplo, hablamos de la COX-1 principalmente. Esto va a hacer que al bloquear esta ciclooxigenasa constitutiva haya una mayor secreción de ácido, disminuye la secreción de moco, disminuye la secreción de bicarbonato que amortigua la acidez, disminuye el flujo sanguíneo mucoso y disminuye la proliferación epitelial. Por otro lado, también se da la lesión microvascular, siempre por los AINES. Disminuyen las prostaglandinas, aumentan los leucotrienos, que son mediadores de la inflamación, aumentan citocinas, que también son mediadores de la inflamación, como el factor de necrosis tumoral alfa, y esto va a crear una mayor expresión de moléculas de adhesión, llevando a adherencia de neutrófilos, éstasis sanguínea, isquemia microvascular y liberación de radicales libres. Al final, todo esto lo que va a producir es una dispepsia, son molestias gástricas, epigastralgia, o sea, ardor con dolor, erosiones mínimas que lleva pirosis, que son eructos, distensiones, gastritis, y puede llevar a úlcera sangrante, que es lo más grave. Entonces el ácido acetílico, acetilsalicílico, hoy rara vez se utiliza como antiinflamatorio, que es concentraciones de 500 miligramos a 600, que es la presentación en sobre color verde con blanco que conocemos. Hoy más se le está usando por el efecto antiplaquetario. Ahora, dentro de la farmacocinética, la aspirina pues es un ácido orgánico simple que se absorbe rápidamente en el estómago, en la porción superior del intestino delgado. Alcanza su concentración plasmática entre 1 a 2 horas. Se absorbe como tal y se hidroliza con rapidez hasta ácido acético y salicilato por acción de las esterasas en los tejidos y la sangre. El mecanismo de acción, el ácido acetilsalicílico, como les decía, se une de manera irreversible a la COX plaquetaria, es decir, inhibe de manera irreversible a la ciclooxigenasa 1, porque la plaqueta solo tiene COX-1. Entonces, si es irreversible, quiere decir que es un enlace de tipo covalente. Aquí hay algo importante, jóvenes, decirles que el ácido acetilsalicílico a dosis baja
es el que ocupamos como efecto antiagregante plaquetario. Y decirles que otra característica de la aspirina es que es el único AINE que se une de manera irreversible a la, a la plaqueta, en esas dosis bajas, y va a estar unido hasta que muera la plaqueta. Entonces pasa en ella de 8 a 10 días, que es la vida media de la plaqueta. Entonces, en otros tejidos, la síntesis nueva de ciclooxigenasa sustituye a la enzima inactivada, por lo que la dosis ordinaria tiene una duración de acción de 6 a 12 horas. Entonces, aquí el uso clínico de la aspirina, enfocado como efecto antiagregante plaquetario, disminuye la incidencia de ataques de isquemia cerebral transitoria, la angina inestable, trombosis de arterias coronarias con infarto del miocardio, trombosis después de un injerto de derivación de las arterias coronarias. Entonces, los estudios epidemiológicos sugieren que el uso a largo plazo de ácido acetilsalicílico a dosis baja se vincula con una menor incidencia de cáncer de colon, que esto está relacionado con estudios inhibitorios de la COX. Entonces aquí quiero explicarles algo. El ácido acetilsalicílico a dosis de 40 a 300 miligramos tiene el efecto antiagregante plaquetario. La cardioaspirina viene como de 81 o de 84 miligramos y la aspirinita para niños viene de 100, está dentro del rango. Esa es una característica para que funcione como antiagregante plaquetario, dosis baja. La otra característica es que este ácido se une de manera irreversible a la plaqueta. Y la otra es que la plaqueta solo tiene COX-1. Entonces quiere decir que lo que va a bloquear o evitar es la formación del tromboxano A2, que está dentro de la plaqueta. Es lo que produce la plaqueta y es lo que ayuda a que se agregue o se adoce una plaqueta sobre otra cuando hay una injuria y entra las plaquetas para formar un tapón plaquetario. O sea, como un coágulo. Entonces, si yo evito esto, quiere decir que en un momento determinado yo tengo un paciente con una, como está en el dibujito arriba, una arteria con placas ateromatosas. O sea, hay costra ahí que disminuye la luz del vaso. Eso hace que aumente la presión también. Hay un momento que ese flujo de sangre, obviamente en la formación de la costra, antes de eso el flujo es laminar, pero en la medida que se va formando la costra que obstruye, ya el flujo se vuelve turbulento, y eso con la fuerza puede hacer que se separe parte de esa placa ateromatosa, y eso ya es un trombo que va recorriendo el vaso y que puede ir a tapar un vaso sanguíneo de menor calibre, y eso me va a llevar a la isquemia y me va a llevar al infarto. Recordemos que los infartos no solo son en el corazón, ahí se llaman infartos del miocardio, infarto agudo del miocardio, pero infarto es la muerte de todo aquel tejido aerobio, que es casi el 100% de nuestro cuerpo, que no le llega flujo de sangre, no le llega oxígeno, entonces va a morir. Entonces imagínense, tenemos un paciente que ya con mayor edad tiene sus arterias endurecidas, que es la arteriosclerosis, y además tiene aterosclerosis, y tiene sobrepeso, tiene dislipidemia, imagínense que es diabético, es renal, es hipertenso, es una bomba de tiempo, y en él lo más seguro es que tenga estas placas, y lo más seguro es que en un momento se le pueda dar se pueda liberar un trombo. Y estos pacientes son los que en la historia nosotros vemos que comiendo están y se desmayan, o por ejemplo pueden estar dormidos, pueden estar sentados descansando y les da un infarto. Entonces no necesariamente tiene que desprenderse esta placa bajo un momento de trabajo o estrés físico, simplemente reposando puede estar. Entonces nosotros debemos de tener una historia clínica, un examen físico,
pruebas de laboratorio y criterios que cumple el paciente para decir que le vamos a dar la cardioaspirina de manera profiláctica, es decir, vamos a prevenir que le den todos estos problemas de trombosis, porque lo que va a hacer al evitar la formación de tromosano A2 es que, como en términos más prácticos, se deshace el trombo, y al deshacerse ya no va esa partícula sólida que va a ir a tapar otro vaso, y en verdad con eso podemos salvar una vida. Solo que aquí no es como lo dice el anuncio de Bayer, que a todo paciente arriba de 40 años hay que darle aspirinita. No, debe de cumplir criterios. Recordemos que estamos manipulando la fisiología también. Luego vamos a hablar de otro AINE importante que se usa bastante, que es el paracetamol. El paracetamol es el mismo acetaminofén. En algunos países le llaman paracetamol y en otros se le llama acetaminofén. Es uno de los AINES más importantes que se utiliza en el tratamiento de dolor leve o moderado cuando no se requiere un efecto antiinflamatorio. Y también se ocupa mucho para bajar la fiebre, o sea, como antitérmico. Aquí hay algo importante que quiero que presten atención. El acetaminofén forma parte de los AINES, pero es el único que no tiene efecto antiinflamatorio, porque es un inhibidor muy débil de la ciclooxigenasa 1 y de la 2. Existe la posibilidad que ese efecto se deba a una tercera isoforma, que es la COX-3, que trabaja a nivel central. Esto lo dice Goodman-Gilman. Entonces, su farmacocinética, primero tiene una gran ventaja, de que al ejercer un efecto débil sobre COX-1, no me va a dar un efecto secundario de hemorragia, no hay peligro de hemorragia, y también no hay peligro de que me produzca la gastropatía por AINES, porque casi no afecta a los productos de COX-1, en este caso serían las citoprotectoras, y tiene un débil efecto en COX-2 también, que tiene que ver con la inflamación, y por eso es que no me va a causar esos efectos. Se administra por vía oral. También hay supositorios. La absorción tiene relación con la velocidad de vaciamiento gástrico y suelen alcanzarse concentraciones sanguíneas entre 30 a 60 minutos. Se une ligeramente a proteína plasmática y se degrada en parte por acción de las enzimas microsómicas hepáticas. Tiene un metabolismo de primer paso, con conversión a sulfato glucuronidato de paracetamol, que son farmacológicamente inactivos. El acetaminofén, dentro de su metabolismo hepático, perdón, produce un metabolito en menor cantidad cuando se ocupa terapéuticamente, pero que es altamente activo o tóxico, que se llama N-acetil parabenzoquinona o parabenzoquinoneimida, el cual se combina rápidamente con glutatión, formando conjugados no tóxicos eliminados por la orina. Cuando la formación del metabolito tóxico supera la del glutatión, este metabolito tóxico se une a proteínas intracelulares del hepatocito y causa toxicidad. La vida media del paracetamol es de 2 a 3 horas y esta casi no se afecta por la alteración de la función renal. ¿Qué quiere decir? Que el paracetamol se da generalmente cada 6 horas, cada 8 horas, 500 miligramos. Pero muchas veces, si la fiebre es muy alta, damos 1 gramo, 2 tabletas de 500. Entonces, y luego a las 6 horas podemos otra vez dar 500 miligramos porque así baja la fiebre. Pero imaginemos que nosotros demos 1 gramo, que son 2 tabletas de 500, cada 6 horas. Quiere decir que estaríamos dando 4 gramos en 24 horas. Aquí hay algo interesante.
porque la dosis tóxica de acetaminofén es 4 a 6 gramos al día. Generalmente no damos 1 gramo cada 6 horas, tal vez solo una vez, luego caemos otra vez a 500 miligramos, pero si lo diéramos, estamos en el rango inferior de toxicidad, no hay mayor problema. Digo esto porque el uso indiscriminado de acetaminofén da hepatotoxicidad grave con necrosis centrolobular, que también puede estar vinculada a una necrosis tubular renal. Y luego tenemos la dosis letal, que es igual a, o mayor a 15 gramos al día. Implica que en un día el paciente se tome 30 tabletas. Esto es fulminante para el hígado por ese metabolito hepatotóxico. Entonces, quiere decir que para que este metabolito que se produce no nos dañe, el glutatión, que es parte de los ligandos endógenos del hígado, se une a él y lo transporta para eliminarlo. Si yo sobrepaso en intervalos y la dosis o la concentración de acetaminofén, el hígado no va a poder responder a esa velocidad y se queda corto en producir glutatión. Entonces siempre va a quedar metabolito tóxico libre, que es el que me va a ir a dañar el hígado. Decirles que yo en lo personal no he visto ningún caso de hepatopatía por acetaminofén, pero los libros lo tienen y en muchos hospitales, también en otros países, se ha dado. Y el que yo no lo haya visto no quiere decir que no exista. Por otro lado, también esto puede ser frecuente en niños que se abuse de la dosis aún en suspensión, con el afán de querer bajarle la fiebre, ¿verdad? Aparte que el niño es más vulnerable. Y aquí tenemos el esquema de las vías metabólicas de biotransformación del acetaminofén: la excreción biliar, glucuronoconjugación, los porcentajes, sulfoconjugación, y tenemos aquí el metabolito tóxico para benzoquinoneimida, que si hay depresión de glutatión o sobredosis, se va a dar la citotoxicidad o la hepatotoxicidad. Pero si los niveles de glutatión fisiológicos a dosis terapéuticas, eso cumple la demanda, no quedan metabolitos libres y no hay ningún problema. Siguiendo con los AINES, les decía yo que hay una clasificación de ellos: los no selectivos, que es la gran mayoría, y los selectivos, que son COX-2. Dentro de los no selectivos, que es la mayoría, o sea que bloquean COX-1 y COX-2, tenemos los indolacéticos, ahí está indometacina, pirrolacéticos, ahí está el ketorolaco, fenilacético, el diclofenac que tanto hemos escuchado, el potásico, el sódico inyectable. El diclofenac pues posee una potencia comparable a los derivados del ácido propiónico. Del ácido propiónico estamos hablando del ibuprofeno y naproxeno. Posee cierta especificidad para inhibir COX-2, por eso es que no es selectivo. Se acumula en el líquido sinovial y se metaboliza en el hígado. Y los efectos adversos gastrointestinales son los más frecuentes, como la aspirina. Existe un aumento moderado de transaminasas hepáticas en un 15%, lo cual es reversible y al suspender el tratamiento. No es significativo, pero hay que tener siempre cuidado cuando vamos a dar los AINES, de saber que el paciente tenga una función renal normal y que tenga un hígado también sano para poderlo. Derivados de las pirazolonas, aquí tenemos al metamizol o dipirona. Este se absorbe bien por vía oral, produce metabolitos activos y su semivida es de 2.5 a 4 horas. El metamizol también se usa intramuscular, vienen ampollas, intravenoso, incluso en goteos endovenosos. Este medicamento tiene ciertas particularidades, porque es un excelente antitérmico cuando fallamos con acetaminofén, es decir que lo podemos usar, digamos, como de segunda línea para bajar la fiebre. Y fíjense bien, a dosis elevadas, su eficacia analgésica podría asemejarse a las dosis bajas de opiáceos. Cuando hablamos de opiáceos, opioides o opiáceos, estamos hablando de
en la escalonada del dolor, ya de un escalón más arriba, de un dolor moderado a fuerte o agudo, muy fuerte. Por ejemplo, la morfina, la codeína, todos ellos son opiáceos. Entonces vean, a dosis elevadas su eficacia puede asemejarse a dosis bajas de opiáceos. Posee un efecto relajante en la musculatura lisa, o sea, de dolores tipo cólico. Es el único AINE que tiene un efecto espasmolítico. Si se fijan, del inicio les dije que no son eficaces para dolores viscerales, o sea, vísceras huecas. Este sí funciona ahí. Lo que les decía, puede administrarse por vía intramuscular, intravenosa. Es menos gastrolesivo que la aspirina y produce menos efectos con hemorragias. El libro dice que no produce hemorragias, pero obviamente si abusamos podría ser porque siempre es una INE y que afecta a la COX-1 también. Algo importante de él es que la reacción adversa más grave es la agranulocitosis y anemia aplasia o aplásica. Esto es mortal, pero por eso se retiró del mercado hace como 15 o 20 años, pero lo volvieron a introducir porque se demostró en muchos estudios que hicieron del uso de él que es un caso en millones que puede dar este efecto adverso. Entonces, como les decía, la mayoría de AINES son no selectivos, o sea que bloquean COX-1 o COX-2. Hoy vamos a ver los que son selectivos COX-2. Son fármacos de reciente disponibilidad comparado a los no selectivos. Son muy eficaces como antiinflamatorios, principalmente en las enfermedades reumáticas, donde hay inflamación. No presentan los efectos adversos de los AINES clásicos, que son de los no selectivos, puesto que no inhiben la COX-1. Estos fármacos no se dispone todavía de suficiente experiencia sobre sus indicaciones. Reacciones adversas e interacciones todavía se siguen estudiando, porque al final hay que tener cuidado, en resumen, en aquellos pacientes que tienen riesgos cardiovasculares. Ahí es de tener una extrema precaución hasta que se disponga de más experiencia, tanto así que hubo uno de ellos que se retiró del mercado porque estaba dando problemas cardiovasculares. Entonces, pero todavía existen en el mercado algunos de ellos que funcionan muy bien. Media vez yo prevenga eso en mis pacientes. Dentro de las sales que son no selectivos, como los oxicam, hay uno de ellos que es COX-2, como el meloxicam. De la sulfonamida, la nimesulida. De los indolacéticos, el etodolaco. Y luego, que es más fácil reconocerlos, los que llevan la palabra coxib: celecoxib, rofecoxib, etodicoxib, valdecoxib, son COX-2. Solo afectan a la ciclooxigenasa tipo 2. Al parecer también los efectos adversos renales de los AINES se deben a una inhibición no selectiva de COX. Por lo tanto, los inhibidores selectivos de la COX-2 también podrían producir efectos renales. Ojo, esto hay que tener cuidado. Se recomienda no usar estos fármacos en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, con que sean hipertensos, ya que puede producir retención de líquidos. Estos fármacos no poseen el efecto antiagregante, lo cual es importante en pacientes con riesgo de episodios de tromboembolismos, porque recordemos que no tocan a la COX-1, son COX-2. Entonces ese beneficio que nos da la aspirina en concentraciones bajas no lo tiene ningún otro AINE, mucho menos los COX-2. Entonces, así como existe la FDA en Estados Unidos,
que son entidades encargadas de ver los efectos que producen un fármaco ya en la población, la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos señala que los COX-SIM están contraindicados en pacientes que han padecido isquemia o ictus, o sea, eventos cerebrovasculares. El etoricoxib además está contraindicado en la hipertensión no controlada. Entonces, como norma general, es utilizarlo con precaución en pacientes con riesgos cardiovasculares y emplear la menor dosis efectiva durante el menor tiempo posible. Y aquí es lo que yo les decía, qué eficaz o qué éxito fuera si no fuéramos tan complicados los seres humanos y cómo estamos organizados y hechos, que los COX-2 solo existieran COX-2 y que no nos dieran ningún efecto adverso y que pudiéramos bloquear esa inflamación, ese dolor sin tocar a la COX-1, y que solo existiera la aspirina, digamos, la aspirina en concentraciones bajas con ese efecto antiagregante plaquetario, que es el éxito por el cual hoy se usa bastante la aspirina, y que no existieran estos no selectivos, sino que todos fueran solo selectivos COX-2, pero que no hubiera efecto adverso, pero no es así. Y si se fijan, son los que más usamos, porque de los COX-2, que son los selectivos, dan problemas serios también, compatibles con la vida del paciente. Entonces, este esquema, esa manera de resumen, tenemos claro que el mecanismo de acción de los AINES, bloquear la síntesis de prostaglandinas, al inhibir las isoformas de COX, ya sea COX-1, COX-2, COX-3. Los no selectivos son muy eficaces como analgésicos, como antipiréticos, como antiinflamatorios, pero, ojo, provocan reacciones adversas gastrointestinales, renales y sobre la coagulación al bloquear la isoforma COX-1. Los selectivos COX-2 no afectan la COX-1 y no producen tantas reacciones adversas, pero carecen de efecto antiagregante y la experiencia en ellos es escasa. Y ojo, el paracetamol o el acetaminofén no es antiinflamatorio. Por eso no les va a funcionar cuando hay un dolor articular con inflamación, o como en el CHIC, que se inflamaban las articulaciones. Ahí funcionan ibuprofeno, ahí funciona el diclofenac. Solo que hay que tener cuidado porque también les da fiebre. Y recordemos que aquí hay algo bien interesante. El acetaminofén se usa hoy más en todo el mundo porque no afecta tan, o sea, es muy mínimo la unión a COX-1, entonces no hay problema de hemorragia. Entonces ustedes ven que la aspirina o la aspirinita para niños nació para esas fiebres en niños, para esas calenturitas, para esas molestias con fiebre cuando se ponían las vacunas. Hoy no se usa ya la aspirina, sino que acetaminofén. Está contraindicada la aspirina. En nuestro país, que el dengue es endémico, el CHIC, el Zika y hoy el COVID, si se fijan, no usamos tampoco aspirina. Entonces lo que usamos es acetaminofén. Imagínense el dengue, conocemos un diagnóstico de dengue, generalmente dengue clásico, pero a veces distinguir en las primeras días entre clásico y hemorrágico es bien difícil. Y si para esa fiebre damos aspirina, nosotros podemos producir un sangramiento. Por eso se prefiere acetaminofén. Y eso es lo que se está usando por hoy para las fiebres en todo el mundo. Este esquema que está siempre en el Velázquez es ver el grado de selectividad que tienen estos medicamentos que bloquean tanto a la COX-2 como a la COX-1. Ustedes pueden ver que en el extremo inferior que hay una flecha dirigida a COX-2 y otra flecha dirigida a COX-1, y abajo dice grado de selectividad. Y luego arriba tenemos una flecha roja a la izquierda que es relacionado a COX-2 y una flecha verde a la derecha relacionado al bloqueo de COX-1.
En la medida que, perdón, en la medida que nosotros usamos COX-2, etoricoxib, rofecoxib, celecoxib, diclofenac está ahí porque recordemos que es no selectivo, pero tiene bastante orientación a COX-2, por eso es muy efectivo clínicamente. En esa medida, el grado de selectividad que tiene los va volviendo con mayor riesgo de cardiovascular, porque son más selectivos a la COX-2. Trombosis, infarto del miocardio, incremento de presión arterial. En cambio, los COX-1 tenemos el naproxeno, ibuprofeno. Esto prácticamente el riesgo más va a ser gastrointestinal, complicaciones de úlcera, hemorragia, que ya lo vimos en el esquema, lesiones epiteliales, lesiones microvasculares, daño en el moco protector, donde están las prostaglandinas citoprotectoras, daños en la producción del bicarbonato, aumenta la producción de protones, disminuye el flujo sanguíneo, etcétera. Entonces, así como son de efectivos estos medicamentos, también tienen reacciones adversas, como todo fármaco. Recordemos que Paracelso dijo que todo medicamento, todo fármaco es un veneno, la diferencia lo hace la dosis. Entonces, los salicilatos causan toxicidad gastrointestinal con mucha frecuencia. Los paraminofenoles, donde está el acetaminofén, son muy seguros, aunque pueden provocar hepatotoxicidad grave en caso de intoxicación, que es lo que ya hablábamos. Las pirazolonas, donde está metamizol, causan toxicidad hematológica grave, agranulocitosis y anemia plástica, aunque en escasa frecuencia. Los derivados del ácido propiónico, o sea, ibuprofeno, naproxeno, presentan una buena relación beneficio-riesgo, por eso es que se ocupan bastante. Los indolacéticos a menudo presentan toxicidad neurológica, o sea, dolores de cabeza. Los derivados fenólicos son potentes antiinflamatorios y producen efectos gastrointestinales con frecuencia. Los derivados antranílicos pueden provocar diarreas graves, y los COPSIB producen menos efectos gastrointestinales, pero se debe valorar sus probables riesgos cardiovasculares. Y aquí tenemos dos esquemas, uno del que ya hablamos, efectos gastrointestinales provocados por la inhibición de COX-1, y luego tenemos efectos cardiovasculares preferentemente por inhibición de COX-2. Vean, el riñón tiene COX-1, COX-2. COX-1 tenemos en las plaquetas a través del tromboxano, el endotelio también tiene COX-1, COX-2, y ahí está la prostaciclina. Entonces quiere decir que también a dosis elevadas de COX-2, algunos tejidos también pueden verse afectados aunque tengan COX-1. Efectos mediados por la inhibición de la COX-2, por ejemplo, alteración del cociente prostaciclina tromboxano A2. ¿Se acuerdan que les mencioné que también hay una COX-2 constitutiva en el riñón y en el cerebro? Y aquí estamos viendo también respuesta a ellos. Entonces, hay alteración del cociente prostaciclina tromboxano A2 a favor del tromboxano. Efectos mediados por la inhibición de COX-2, COX-1, disminuyen prostaglandinas vasodilatadoras como la prostaciclina, disminuye el flujo sanguíneo renal, disminuye el filtrado glomerular y hay retención de agua y sodio. Entonces, fenómenos trombóticos vasculares, infarto, ictus, insuficiencia cardíaca, hipertensión. Por eso hay que tener cuidado en los pacientes que presentan problemas cardiovasculares. Y ya casi para terminar, quiero decirles que esto es bien importante. Vean ustedes que los AINES son los analgésicos o los antiinflamatorios que más se usan en la atención primaria, o sea, son de primer nivel, son del primer escalafón.
del dolor leve a moderado, un dolor de cabeza, un dolor muscular, un dolor de una caries a nivel dental que va a llegar al nervio y eso es súper doloroso, un dolor articular, óseo, tejidos blandos. Lo que usamos, o una fiebre, son AINES. Entonces hay que tener cuidado qué medicamento esté tomando el paciente si nosotros vamos a prescribir AINE, porque vamos a ver las consecuencias que hay o los efectos que hay de usar simultáneamente, por ejemplo, AINE más AINE o AINE con otros fármacos. Fíjense que el AINE más AINE es un error frecuente que se comete terapéuticamente y que algunos laboratorios ya están diseñando fármacos con esa mezcla. Por ejemplo, el Anadent que ocupan los odontólogos lleva acetaminofén y lleva diclofenac. Eso es un error, porque estoy usando un AINE con otro AINE. Aunque el acetaminofén no sea un antiinflamatorio, es AINE. Y el efecto que puede producir un analgésico AINE con otro AINE usado simultáneamente es que puede aumentar la incidencia de efectos gastrointestinales, aumenta el riesgo de hemorragia en otros lugares fuera del aparato digestivo, por la inhibición aditiva o sumatoria de la agregación plaquetaria. La aspirina puede disminuir la biodisponibilidad de otros AINE, o sea, evitar la asociación. O por ejemplo, un paciente que dice, pucha, no aguanto el dolor de muela y tengo ibuprofeno y tengo diclofenac. Tengo ibuprofeno, pero ya tomé ayer y no me hizo nada. No, me voy a tomar un ibuprofeno y una diclofenac juntas. Ese es un gran error, porque puede provocar hemorragias en el aparato digestivo y fuera de él también. Y asimismo también no se debe de usar simultáneo anticoagulantes orales. Peor, va a aumentar el riesgo de hemorragia gastrointestinal, sobre todo la semivida corta de algunos AINES como salicilato y indometacina, por desplazamiento de los anticoagulantes a los sitios de unión a proteínas. Otro ejemplo, con corticosteroides tampoco, con fenobarbital, disminuir la semivida de eliminación de la AINE por la inducción de enzimas. Evitar siempre con aloperidol, tampoco se deben de mezclar. Y vean aquí algo interesante. El paciente diabético nos va a llegar a consultar y probablemente tenga un dolor, se cayó, se lastimó las rodillas y está tomando hipoglicemiantes orales o insulina. Tampoco debemos de usar simultáneamente AINES para ese dolor. Perdón. Porque al usarlo va a haber un aumento del efecto hipoglucémico. Las prostaglandinas están directamente involucradas en los mecanismos de regulación del metabolismo de la glucosa, también por desplazamiento de los hipoglucemiantes orales de las proteínas séricas. Entonces puede ser necesario ajustar la dosis de hipoglucemiantes. Es posible que la glipizida y la glibenclamida, debido a sus características de unión no iónica, no resulten tan afectadas como los demás hipoglucemiantes orales. Precaución con el uso simultáneo. También el dar enalapril. El paciente, aparte que puede ser diabético, él puede estar tomando enalapril, captopril, o aunque no sea diabético. Tampoco debemos de dar AINES ahí, porque hay disminución de los efectos hipotensor y diurético. Vean, aquí está el paracetamol. Paracetamol más AINE puede aumentar el riesgo de efectos renales adversos. No se deben de dar. Y otro ejemplo, las quinolonas, que son antibióticos. El usar con AINES puede aumentar el riesgo de convulsiones. Imagínense que llega un paciente con infección de vías urinarias a repetición, que ya le dieron una serie de antibióticos, porque las quinolonas no son de primera línea como los beta-lactámicos, eso lo vamos a ver más adelante, y decido darle una quinolona, pero me dice que cuando va a orinar le arde, le duele, o sea, hay disuria, y para esa inflamación decidimos un AINE, mal escoge.
porque estos dos juntos pueden aumentar un riesgo de convulsión, más si el paciente ya convulsiona. Entonces debemos de usar otro tipo de analgésicos. Bueno, eso era lo que quería platicar con ustedes. Obviamente me había atrasado por el problema de mi garganta, pero esto es lo más álgico del tema. Recordemos que una clase pues es una guía, no se puede dar todo lo que aparece en el libro, pero he tratado de darles lo que siento que más necesitan y me he detenido en cosas muy cruciales para que les quede claro. El libro también habla del tratamiento de intoxicación por paracetamol, por aspirina. El capítulo lo habla, está bien si lo leen, porque en el hospital van a encontrar estos cuadros, estos medicamentos se usan a diario en el mundo. Pero yo traté de darle respuesta a los objetivos que están planteados, que es lo que les va a servir a ustedes. No me van a dejar mentir, pero creo que ninguno de nosotros no podemos decir que ninguna vez hemos tomado algún acetaminofén o algún diclofenac. Nuestra mamá chiquita nos tuvo que haber dado por vacunas, por alguna infección. Entonces nosotros los vamos a prescribir como médicos y en todo el mundo se prescriben. Entonces es de conocer esto, es de conocer más a fondo eso que es el ácido araquidónico, de dónde se libera, eh, esta ciclooxigenasa, las funciones que tienen. Recordemos, como les he dicho siempre, con los fármacos nosotros modificamos la fisiología, porque ya actúan receptores que están en nuestro cuerpo, en este caso son las ciclooxigenasas. Pero vean la gran utilidad que tienen estos medicamentos, inyectables, intravenosos, bioral, parches, vienen gels tópicas de ibuprofeno, de ketoprofeno, trometamol. Muy interesante cuánta gente padece dolores de cabeza, entonces dolores de espalda, funcionan muy bien. Pero ojo, debo de tener cuidado de que no abusar de ellos. El problema también es que el paciente se automedica. Aquí sin receta te venden un montón de medicamentos. Y el otro cuidado que el médico debe de conocer a su paciente para decidir qué le va a prescribir y a través de la historia saber qué está tomando también o de qué padece para no mezclar una cosa con otra. Así que en los niños pues hay que tener cuidado. Vean, el acetaminofén lo usamos también en los niños. Y diclofenac, ibuprofeno también se usan en los niños. Entonces debo de saber las dosis y debo de tener todos esos criterios para poder usar. Y vean pues la cardioaspirina, la utilidad que tiene. Por eso les digo que el ácido acetil salicílico más se está vendiendo por este efecto antiagregante plaquetario que por el efecto antiinflamatorio o analgésico, ya que es muy dañino para el estómago, es muy dañino, afecta ese moco protector. Y ojo, deben de tener cuidado con las Alka-Seltzer, porque las Alka-Seltzer llevan una carga alta de bicarbonato cuando son esas indigestiones, pero lean lo que tiene ácido acetil salicílico. Si el paciente es sensible al ácido acetil salicílico o ya tiene gastritis, no dar estas cosas. También la aspirina se ha demostrado que puede desencadenar crisis de asma en el paciente asmático. Bueno, jóvenes, nos quedamos hasta aquí. Darles las gracias y bendiciones. Espero les saquen provecho a la clase.